Bueno, de alguna forma la historia de los diferentes populismos tiene que ver con la aproximación que se usó para estudiarlos. Entonces, los primeros populismos, los de Perón, los de Getúlio Vargas, Velasco Ibarra en Ecuador, se los vio como populismos clásicos, se los llama populismos clásicos. Esto es porque las teorías que en esa época estaban de moda en las ciencias sociales eran teorías historicistas. Entonces, tanto la teoría de la modernización, que veía que todas las sociedades van de sociedades tradicionales a modernas. Para ellos el populismo era una fase en la modernización, era la primera incorporación de sectores previamente excluidos. Y también para los dependentistas, el populismo estaba ligado a las políticas de sustitución de importaciones. Y era un movimiento multiclasista de la burguesía industrial, la clase media, sectores obreros en contra de la oligarquía. Todo eso es lo que llamaban el populismo latinoamericano. Y entonces después se llamó el populismo clásico, cuando en los años 90 emergen figuras como Fujimori en el Perú, eh, Menem en Argentina, Collor de Mello, Bucaram en Ecuador. Y entonces para algunos politólogos, porque esta vez ya no son sociólogos, sino los politólogos, para los politólogos ven que se dan los mismos estilos de hacer política, la misma retórica, pero con políticas económicas totalmente diferentes, o el contrario de las políticas económicas llamadas populistas, que eran keynesianas, redistributivas. Entonces le llaman a estos nuevos movimientos de los 90 neopopulismo, que son populismos neoliberales, que hacen la reforma neoliberal, cuando son exitosos se quedan en el poder por 10 años, como Fujimori. Bueno, parte de eso en Fujimori también fue con trampa, pero digamos que son populismos neoliberales. Y después surge Chávez. Entonces, cuando surge Chávez, y no solo él, sino también Rafael Correa y Evo Morales. Estos empiezan a hablar de, ellos recuperan la palabra revolución. Estos gobiernos se ven a sí mismos como revolucionarios, la revolución bolivariana, la revolución ciudadana en Ecuador, la revolución cultural y anticolonial de Evo Morales. Y se parece mucho a los populistas clásicos en la medida en que son antiimperialistas, buscan formas, o al menos retóricamente, de desarrollo autóctono, pero también se parecen a los neopopulistas porque están en contra de los partidos políticos tradicionales. Y digamos que una cuarta, y no sabemos si es una ola o no, es lo que ha venido con Bolsonaro y los populismos de ultraderecha, o sea, que son populismos que se forman en contra de las conquistas limitadas que han tenido diferentes grupos como las mujeres, el matrimonio igualitario, todas estas políticas de identidad que molestan mucho a sectores conservadores que quieren mantener la pureza de la familia cristiana de tal. Eh, si me preguntas, o sea, si tú ves a la historia, entonces, cómo se han estudiado los populismos, digamos, los populismos clásicos fueron estudiados más desde teorías sociológicas, modernización o dependencia. Los nuevos populismos por politólogos que veían una autonomía en la política que no podía estar supeditada a cuestiones socioeconómicas. Y yo creo que el trabajo más importante es el de Laclau, tanto el Laclau de política e ideología en la teoría marxista como el de la razón populista, que te permite ver al populismo como una forma de construir lo político. Entonces, si usas a Laclau, ya no tienes que fijarte necesariamente en el contenido de las propuestas de clase ni de las políticas económicas, sino es una forma de constituir lo político. Eh, Mira, el término ese tecnopopulismo yo lo usé para hablar de Rafael Correa. Y últimamente Abernathy, y no me acuerdo el nombre de su coautor, tienen un libro sobre tecnopopulismo, en que el término tecnopopulismo es más bien algo más genérico para hablar de las transformaciones en la política en los países occidentales. Pero como yo le vi al tecnopopulismo en ese momento, es viendo a Correa, o sea, yo estudio a Correa y estaba estudiando sobre todo sus programas de televisión todos los sábados, las sabatinas en que Correa disertaba a la nación por 2 horas, más o menos, casi siempre eran 2 horas. Entonces, en ese programa se repetía una serie de rituales. Correa hablaba desde un podio alto,
era el profesor de la nación, daba cátedra sobre temas que a veces eran bastante aburridos. Me acuerdo uno habló de la importancia de hacer medicinas genéricas, de cobrar más dinero a las multinacionales, que se quede más dinero en el Ecuador. O sea, era muy interesante, era un discurso tecnocrático. Pero a su vez, Correa, y estos eran los momentos en que la gente se despertaba y se divertía, usaba esos espacios para presentarse a sí mismo como el único que tiene el conocimiento para salvar al país y para insultar a los rivales. Entonces, en las sabatinas, el señor Correa insultaba a los periodistas, rompía periódicos frente a las cámaras, hacía toda una serie de performances. Cada vez lo fue. Una época tenía un payaso eh, que asistía a estas cosas. Bueno, John Oliver tiene una burla de Correa con el payaso Es ese que, cierto, sí. que Correa llevaba. Y llevaba músicos, entonces cantaba, yo qué sé, pero era muy interesante porque, por un lado, todos los periodistas se obsesionaban con este performance de Correa porque ahí veías que iba a pasar la semana. Entonces Correa dominaba el ciclo informativo. Pero lo que Correa hacía ahí era mezclar dos tipos de dominación que han sido vistos como antagónicos. Por un lado, la idea esta de que la razón instrumental, la razón tecnocrática, es la forma en la cual tú puedes llevar al país fuera del subdesarrollo, al desarrollo, a la hipermodernidad. Entonces, en el correísmo hubo una serie de intelectuales que se llamaron a sí mismos postneoliberales, muy influenciados por García Linera. Y entonces, si tú lees las publicaciones de ellos, que todavía deben estar accesibles, sobre todo de Ramírez, es una cosa muy loca, porque son unos tecnócratas que sueñan en la nanotecnología, en un socialismo, no sé, en el nano, es toda una utopía, ¿no? De cómo ellos van a llevar al país con la tecnología a una nueva utopía socialista. Pero a su vez, junto a esa cuestión tecnocrática de estos tecnócratas que sabían cómo salvar al país, Correa se representaba como la única voz que tenía la verdad, como él era el único economista, el resto eran contables. Él era el único que sabía cómo llevar al país afuera y él era el país, él era la nación, hasta en esas camisas bordadas que usaba. Entonces, esta mezcla de dos formas de legitimización, la tecnocracia y el carisma se juntaban en Correa. Y eso me pareció a mí interesante porque antes, con Menem, por ejemplo, tú tenías un matrimonio de conveniencia entre neoliberales, entre economistas neoliberales y el líder populista, pero en este era una figura, porque además, claro, Correa tenía un doctorado, no tenía, todavía tiene, porque no se ha muerto, tiene un doctorado en economía que lo sacó en Estados Unidos y él se ve a sí mismo como un intelectual, no un intelectual, como un economista. Eso, he cambiado un poco mi perspectiva al respecto. Cuando escribía los primeros trabajos sobre populismo, yo estaba mucho más enfocado en qué hacen los populistas para llegar al poder. Entonces, cuando tú ves qué hacen los populistas para llegar al poder y sobre todo cuando cuestionan la dominación oligárquica a nivel político, económico, cultural, tienen una gran promesa incluyente. Y yo en esa época decía democratizadora. Ahora hago una distinción entre inclusión y democratización. Yo creo que los populismos sí incluyen a gente que ha estado marginalizada de la política, gente que ha sido estigmatizada, como que no son los verdaderos, o sea, como que no están preparados para ser ciudadanos, gente que es víctima del racismo, gente que está excluida por la pobreza. A toda esta gente incluye, pero no creo que democratiza en la medida en que la inclusión populista es siempre y cuando se sometan al liderazgo del líder, al cual no se le puede cuestionar y es una especie de sabio rey. Entonces, no se crean condiciones en la sociedad civil o en la esfera pública para que haya un debate de ideas, para que hayan propuestas, donde haya espacios para la autoorganización popular. Las organizaciones populares son apropiadas por los líderes populistas o se crean organizaciones paralelas desde el poder. Entonces, hay inclusión populista, pero no hay democratización. Y claro, en América Latina más, y eso tiene que ver tanto con los populismos de derecha como de izquierda, ha llevado a procesos aún de muerte lenta de la democracia. Pero ahí es interesante porque los populistas siempre mantuvieron
el conflicto en contra de los enemigos, porque para la política populista es un conflicto entre amigo y enemigo, pero siempre lo mantuvieron esta discusión o este ataque a los enemigos a un nivel más discursivo. No llegaron a la eliminación física del enemigo. Eso sí, obviamente, le encarcelaron, les pegaron, pero no hicieron campos de concentración ni atacaron a los enemigos como las dictaduras militares. Entonces, en el populismo ha habido siempre estas ambivalencias, promesas incluyentes, prácticas autoritarias, son momentos que se viven como momentos excepcionales de la política en que todo está o todo se puede cambiar, despierta un gran entusiasmo popular, pero desgraciadamente, a diferencia de los movimientos sociales que son más horizontales en el populismo, siempre es el líder el que pone los parámetros de lo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Estupendo.